¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? A partir del lunes, yo creo, a menos de que ustedes me digan lo contrario, que vamos a iniciar los en vivos a las 11 de la mañana. Si les parece bien, ¿no? Todos los días a las 11 de la mañana y ya por la noche a las 8:30, 21:30, pues vamos a subir el video como siempre, interactuando con ustedes en nuestro chat. Hay personas que nos dicen, es que si hace los en vivos ya no podemos volver a verte. Sí, únicamente en lugar de darle a videos, en donde está en ese apartado de videos de nuestro canal, que es su canal dele a los en directo. Nada más, pum, en directo, ahí aparece el video, ahí se queda almacenado y vamos a comenzarlo a hacer así. Si les parece bien, vamos a tratar ya vamos ahí, les digo, tecleándole para saber qué podemos hacer diferente. Hay gente que ha pedido meter más audios, meter más video. Tal vez en ese momento ya con el conocimiento que tengamos podamos hacerlo para el beneficio de ustedes. En los videos grabados, no les miento, no me da tiempo grabar el material, subirlo por el render, todo eso y agregarle en la edición. Pero en vivo me parece que puede ser mucho más amable el proceso y vamos a tratar de hacerlos, por supuesto. Como siempre, yo quiero agradecerles el favor de su atención en esta mañana. Nada más lo único malo será de los en vivos que es que no puedo ir a la par de los saludos por la rapidez y concentrarte y demás, pero vamos a ver, vamos a encontrar una forma para que ustedes sigan gozando de lo que les gusta, por supuesto. Oigan, a ver, los medios de comunicación. Hoy la doctora Violeta Vázquez Rojas, y se los recomiendo muchísimo, presenta en Milenio una columna titulada El segundo piso de la opinión pública. Es una columna imperdible para entender una arista relacionada con lo que fue este sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia precisamente de información, ¿no? De las mesas de opinión y de análisis, cómo se fueron desarrollando de principio a fin. Hay una parte en donde Violeta señala primero la señora de rojo, luego la señora de atrás y ya con eso cerramos las participaciones, dijo el moderador del evento ante un auditorio casi lleno y con varias manos levantadas. Falta la maestra Cassandra, el señor de allá y la señora que quiere participar otra vez, contestó José Hernández, el editor del libro Helguera, caricaturista, que estábamos presentando. Luego volteó hacia mi lado, seguramente vio mi cara de preocupación por el temor de que el evento se extendiera demasiado, y me dijo tranquilamente, a la gente le gusta que la escuche. Y coincido plenamente con eso. Eso tan obvio no parece que lo entiendan fácilmente los grandes medios de comunicación, es lo que plantea Violeta. Sin embargo, el 2 de junio, el rugido de la decisión mayoritaria del electorado cimbró incluso a ese poder, al mediático, hasta entonces intocado por la voluntad democrática. El modelo de comunicación política, inaugurado por la llamada Cuarta Transformación, tuvo como eje la conferencia mañanera, ¿no? Ya en distintas ocasiones se ha hablado de ella, no solo como un espacio para comunicar, sino una herramienta para gobernar. Y desde ahí se dicta la agenda diaria, se desmienten bulos, se da proyección a comunicadores que están fuera de los circuitos tradicionales, se hacen del conocimiento del propio presidente algunos reclamos y preocupaciones de la ciudadanía, todo esto en un contexto de recorte drástico del gasto gubernamental en publicidad oficial ante el descontento de las empresas que se beneficiaban de él y la consecuente reconfiguración del ecosistema de medios. Pero hay dos cosas más que ha hecho la mañanera y que probablemente expliquen el panorama que se empieza a dibujar para el próximo sexenio. Una de ellas, dice Violeta, es haber invertido, por llamarla así, la pirámide de oposición. Desde la llamada opinión pública existe siempre ha generado a partir de ciertos círculos de élite, por lo general conformados por los llamados expertos, y de ahí, a través de los medios de comunicación masiva, permea hacia el público en general, que suele o no adoptar esa opinión como propia. Dice finalmente Violeta, para que el modelo funcione, la opinión experta debe presentarse como objetiva, neutral y ajena a intereses políticos, siendo paradójicamente que moldear o conducir lo que la gente piensa sobre los asuntos públicos es el epítome de la acción política. Lo que hizo López Obrador con su conferencia matutina fue invertir esa pirámide. Ahora lo que la gente piensa de los asuntos públicos es lo que se difunde desde el atril en la voz del presidente, que va recogiendo estos sentires en sus giras por el país. Cambió entonces el paradigma. Ahora la opinión pública se concibe, igual que la riqueza, como algo que se genera en la base social y no algo que permea desde las élites hacia ella. Efectivamente, parte de lo que hemos compartido con ustedes en distintas ocasiones, cuando hemos hecho un intento de análisis sobre la participación de los medios de comunicación en nuestro país, se origina
de ese elitismo y aburguesamiento en donde quienes los confeccionan o los conformaban consideraban que su verdad era la verdad de perogrullo, era una verdad ya tatuada en piel, ¿no? Hecha en piedra, y desde ahí partía precisamente hacia una opinión pública que debido a la infiltración del neoliberalismo como forma de gobierno y como conquista cultural, pues consideraba que personajes como Denis Dresser, como Carlos Elizondo, como Silva Herzog, como Federico Reyes Heroles, como Jorge Castañeda, como el propio Carlos Loret, como Broso y como muchos otros más, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, y no acabaríamos Raimundo Riva Palacio y demás, pues eran los personajes, ¿no? Que tenían la razón, que tenían el punto de vista claro sobre lo que ocurría en nuestro país. Por supuesto que siempre ha habido analistas plegados al régimen que no lo ocultaban, pero que lo argumentaban de una manera tan elocuente y tan elegante su cinismo, que parecía que estaban dando cátedra. El caso de Héctor Aguilar Camino, el caso de Héctor de Mauleón y otros más, o Enrique Krause, y otros más, se les soltaba un poco la correa para que pudieran pues sí, vociferar un poco, ¿no? Para dar esa imagen o idea de la democratización de los medios y de una opinión diferente. Lo triste del caso es que en muchas ocasiones, yo me atrevería a decir que en el 99.9% de las ocasiones, la mayoría de las personas que estaban al frente de esos espacios, incluyendo aquí a los conductores, se creyeron su propia mentira. Se creyeron parte de esa élite toda poderosa que a final de cuentas forjaba y formaba la opinión pública. Y por lo tanto, dejaron de escuchar al televidente, al radioescucha, al lector. Dejaron de ponerle atención a sus demandas. Dejaron de contemplar las verdaderas necesidades de una sociedad. Y esto parte como una estrategia de dominio. La narrativa juega un papel determinante en el control de las poblaciones. Determinante. Cuando tú controlas el discurso, cuando tú controlas este, la discusión, controlas en muchos sentidos la visión que tiene la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque lo trasladas o lo canalizas a través de medios masivos de comunicación, que lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta convencerte de lo que es una realidad. Y así funcionó en México durante muchos años. Los clamores de campesinos que eran despojados de sus ejidos, de poblaciones que las grandes empresas les quitaban el agua hábilmente, de asesinatos por parte del Estado que quedaban impunes, se tardaban en darse a conocer o se minimizaban, de tal forma que la mayoría de la gente terminaba agrediendo a las víctimas, quejosos, revoltosos, ¿no? Enemigos del desarrollo. Y ahí partía también una pequeña ramificación, que era la del clasismo, porque esta bola de resentidos se atreven a cuestionar las decisiones del gobierno. Los mataron porque seguramente estaban metidos en algo, porque esa fue otra. Se utilizó la narrativa para fabricar culpables. Se utilizaron a los medios de comunicación para crear enormes mentiras con tal de tapar criminales verdades. Ahí está el caso Wallace, ahí está el caso Florence Cassé, Vallarta, el caso Yotzinapa, en donde los mismos medios de comunicación se encargaron de propagar mentiras y de tapar la voz de aquellos y de aquellas que desde esa época luchaban en contra de la corriente. ¿Cuántos periodistas, cuántos analistas, cuántos opinadores surgieron durante los últimos 6 años en este país? ¿Cuántas personas que no tenían foros se convirtieron en personas recurrentes en espacios que anteriormente hubiera sido imposible verlos ahí? Y los medios, ¿no cree usted que se dieron por buena onda? Los medios se dieron porque se dieron cuenta, en parte, los dueños de los medios, no los comunicadores como tales, porque los que marcan la línea editorial de esos medios son los dueños. Los dueños se dieron cuenta que tenían que abrir ciertos espacios para mantener ciertas relaciones políticas, para que su medio no fuera etiquetado como que estaba en contra completamente del gobierno de Andrés Manuel, porque la mayoría de la población estaba a favor del gobierno de Andrés Manuel. Entonces ya no les redituaba, ni en cuestión de enlace político, ni en cuestión económica.
para un mayor rating. Por eso la caída del rating de los espacios de televisión. Sí, siguen siendo numerosos porque tienen un alcance mayor, ¿no? Que las plataformas, tienen mayor inversión todavía y siguen jugando un papel en la cuestión de espacios para la defensa de los intereses particulares. Pero aún así hubo una caída muy importante. Y hay una parte de la población que los puede ver, pero no les cree, que eso me encanta. Hay una población cada día más numerosa que te dice, pues yo sí veo tal noticiero, yo sí veo a La Torre, o yo sí veo a Televisa, o yo sí veo a Radio Fórmula, pero no por creerles, sino porque quiero estar enterado de lo que están diciendo, ¿no? Y algo que aportó muchísimo la mañanera es que la gente se acostumbró a pedir la película completa, que no existía. Antes, con que saliera el periodicazo, todo mundo se iba con él, todo mundo. Digo, me voy muy atrás, pero ¿se acuerdan de Jacobo Zabludovsky cómo lo decía, no? Sí, y cuál era la frase? Lo dijo Jacobo. Y ya lo dábamos como un hecho, irrefutable. Cuando Jacobo fue uno de los grandes mentirosos del periodismo. Hay gente que dice, oye, fue un gran periodista. No, fue un mal periodista Jacobo Zabludovsky. ¿Por qué razón? Porque atentó constantemente contra la credibilidad y porque constantemente dañó la verdad y afectó a las mayorías con eso. Afectó al ciudadano de a pie. Yo no estoy diciendo que Jacobo haya sido una mala persona, no. En el poco tiempo que su servidor lo conoció en Radio Centro, me pareció un tipo muy educado, pero eso es una cosa y otra cosa es lo profesional. Y en lo profesional Jacobo sirvió al régimen. Caso contrario, el maestro José Gutiérrez Vivó. Con José Gutiérrez Vivó, México empezó a ser distinto. A él se le debe, esa es la verdad, lo que ahora ya es normal en radio, esos noticieros de 3 horas de opinión, análisis, mesas redondas, denuncia ciudadana, se le debe a José Gutiérrez Vivó. Con él comenzó todo en aquel lejano monitor, ¿no? De Radio Red, antes de llegar al Grupo Radio Centro. Ellos tenían obviamente sus instalaciones en la presa en San Jerónimo, si no mal recuerdo, ¿no? Y en esa época comenzó ese boom, seguido ya después por otros periodistas, otras periodistas, pero que en realidad era el contraste. Cuando tú escuchabas a José Gutiérrez Vivó, hablando de medios electrónicos, porque obviamente hablando de medios escritos, siempre ha existido plumas periodísticas que van a fondo, que denuncian, canalizan en contra del régimen. Pero en el caso concreto de los medios electrónicos, este, contrastabas lo que decía José Gutiérrez y lo que decía Jacobo, y te das cuenta las mentiras en las que caía Jacobo. Y fue parte de esa democratización que ahora alcanzó un cenit muy distinto, y coincido con Violeta por la presencia de la mañanera. Si la mañanera no hubiera llegado, con todos los asegúnes que me puedan decir, tiene más virtudes que defectos. Recuerdo una frase que me dijo en una nota que hicimos para la octava. Ya tiene tiempo. Ernesto Ledesma, quien usted lo sabe, ha sido protagonista de debates fuertes, duros con el presidente, periodísticos incluso. Y él en esa nota le preguntaba a nuestro reportero, mi queridísimo Gaspar Vela, a quien le mando un saludo muy grande, este, sobre la mañanera. Y hay una frase de Ernesto que dice, prefiero que exista la mañanera a que no exista. Porque efectivamente, con la mañanera la gente se acostumbró a pedir todo el cuadro. Y entonces a partir de ahí, esa influencia que manejaban los medios electrónicos se acabó, se acabó. Y aún sus paleros en redes sociales. Porque un ejemplo palpable fueron los resultados de las elecciones. La campaña fue brutal, se los digo. O sea, ustedes lo vieron. Fue brutal, ¿no? Brutal para cambiar el sentido del voto de la ciudadanía. Hubo muchísimo dinero invertido. Yo no sé si más que nunca. No me consta, pero fue muchísimo. Uno que estuvo en medios electrónicos tradicionales, sabes cómo se manejaba la información y sabes cómo esos discursitos de la objetividad, ¿no? Era una finalidad de beneficiar al régimen y en este caso a los poderes fácticos y a la recuperación por parte del PAN y del PRI. Y sin embargo, ustedes dijeron no. Entonces, como bien lo dijo Jorge Armando Rocha, esa es una tragedia enorme, enorme. Tienen seguidores, pero no tienen credibilidad. Y es enorme para quienes nos dedicamos a esto. Cuando pierdes la credibilidad, tienes un problema serio, porque lo hemos platicado. Tú puedes tener una tendencia, una agenda incluso, una ideología perfectamente definida. Y eso es válido. Aquí lo que importa es la rigurosidad, que no digas mentiras,
Ese es el tema, que no caigas en desinformación. Y lo peor, que no lo hagas a sabiendas que lo estás haciendo. Porque yo puedo entender que no estés informado del todo y cometas la irresponsabilidad de hablar de algo que no estás plenamente empapado, pero no que lo hagas con una finalidad de lastimar, de manchar, de denostar, porque ahí te conviertes en un mercenario de la información completamente. Y es el caso concreto de Carlos Loret de Mola, ¿no? Carlos Loret de Mola, quien hoy, este, Reina Aide le pregunta al presidente sobre este tema, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, como él dice, no me voy a enganchar, pues el debate estuvo interesante. Y esto lo vamos a extrañar, ¿eh? Se lo puedo garantizar. Este tipo de experiencias las vamos a extrañar. No porque no se pueda hablar o dialogar abiertamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, no sabemos todavía cuál va a ser el modelo de comunicación que va a llevar, pero centrándonos en este diálogo, no lo hay en ninguna parte del mundo. No hay ningún diálogo así, que tú cuestiones al presidente, el presidente te responda. Y que a lo mejor está bien él o estás bien tú, como sea, pero ese tipo de diálogo, perdón, no se da. Esa es la verdad de las cosas. Y hubiera sido maravilloso que Carlos Loret de Mola se parara en la mañanera y dijera, a ver, aquí están mis pruebas, como lo hizo Julio Astillero, como lo hizo Ledesma, ¿no? Y como lo han hecho otros periodistas. Aquí están las pruebas de lo que le estoy diciendo, presidente. Loret nunca se atrevió a hacerlo. Víctor Trujillo menos. Aguilar Camín ni de chiste. Denise Dresser se paró una vez para tratar de llamar la atención, pero ya después ya no quiso ir más, ¿no? Porque según ella era desgastante y le hacían el juego al presidente. Ese es otro tema. Cuando te dicen, le hacemos el juego al presidente que desde el púlpito nos critique. Lo que les molesta es que ese púlpito, como ustedes lo llaman, los contradecía y que la gente le creyera más al presidente de la República, que es un fenómeno también sui generis, ¿eh? Pero basado en la representatividad de López Obrador, porque López Obrador tenía esa credibilidad que no tenían otros presidentes, porque yo le puedo garantizar que si Peña Nieto se pone a hacer lo mismo, pues nadie le va a creer a Peña Nieto, todos le van a creer a Loret, ¿no? Bueno, pues ahí se la llevan, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? El tema es que eso les molestó mucho, mucho, usted no tiene ni idea. Se lo digo porque yo estaba en esas mesas cuando lo decían y el insulto que proferían incluso de la audiencia. Y es ahí donde dices, se te olvidó qué papel juegas. Por eso es tan importante que a pesar de tus errores, cuando recojas tus pedazos, recuerdes quién eres y de dónde vienes. Porque es ahí donde te olvidas de quién eres y de verdad crees que estás por encima del resto y que tienes la verdad absoluta. Y ahí es cuando te pierdes completamente en tu carrera periodística. Por ejemplo, Penilei Ramírez, que afirmó que hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿En dónde están los comprobantes, los datos, los documentos? Habla igual que muchos de como Riva Palacio, fuentes. Estoy de acuerdo que no revelas fuentes, pero sí revelas documentos. Esa es la diferencia, como lo han hecho otros periodistas, incluso en reportajes críticos al gobierno, ¿no? El caso del gran Nacho Rodríguez Reina, cuando cuestionó al titular de la Sedena. Aquí están los documentos. Pero en el caso de esta Penilei no muestra nada de esta supuesta investigación. Pero sí sirvió para que Loret de Mola y todos sus seguidores lo agarraran y lo victimizaran otra vez y le dijeran todos con Loret, ¿no? Cuando lo que hay es una investigación, o lo que debería de haber es una investigación contra latinos por estar desviando dinero. Iba usted a saber por qué se puso Loret como se puso, cuando ahora en una entrevista con los de enfrente dijo, sabiendo que son capaces de todo, estoy preparado para todo, esa victimización que lo ha llevado a la comparación ridícula con Julian Assange, ¿no? Por ejemplo. Y Loret se la pasa inventando y se la pasa lanzando. Ahora dice que ya firmaron el pacto de impunidad porque llega Raquel Buenrostro a la Secretaría de la Función Pública y va a proteger casos de corrupción del gobierno federal. La molestia cae de Loret y de otros conductores con Raquel Buenrostro es porque obligó a sus empresas a pagar impuestos. Y esas empresas le piden ahora pégale, porque tienen un temor enorme que comience a indagar desvíos de recursos que no benefician a ciertos grupos. Entonces, por eso es que ya se está desmintiendo que hay esta investigación, por lo menos que la presente, ¿no? El presidente dice que no hay ninguna investigación en contra de nadie y que si lo hubieran que presenten las pruebas. Y dice algo muy cierto, hubo reportajes pagados, ¿no? Eso es un hecho. ¿Para qué? Para generar una inestabilidad en el país. Eso es una enorme cobardía e irresponsabilidad.
¿no? Compraron lealtades los dueños de medios, cuando en realidad el periodismo no debes de estar cercano al poder, debe estar cercano a la gente. Y por el poder hablo del que sea, particularmente el económico, porque como lo hemos dicho, tú puedes tener una ideología política que te acerque en materia de idea con un gobierno, pero no tienes que pertenecer a ese gobierno. Y va a seguir habiendo ese tipo de personajes. Y el presidente hoy se lo dice, ¿no? Es el colmo que los de Mola le eche la culpa a López Obrador, ¿no? De su fracaso como periodista al servicio de la corrupción. Porque seamos honestos y con esto concluimos. Loret de Mola fracasó junto con Roberto Madrazo, junto con Broso, junto con Chumel, junto con Gómez Leiva, junto con López Dóriga, que ahora se quiere lavar la cara, junto a mucha de la Micha, Lourdes Mendoza, a la Raki. Bueno, no va a acabar, ¿no? Porque su intención era golpear al régimen, denostar al régimen, que perdiera credibilidad del régimen, que perdiera las elecciones y que López Obrador saliera a gritos del poder. Y no lo consiguieron. Fracasaron. Y fracasaron porque no son los que están del lado correcto. Fracasaron porque su finalidad jamás fue beneficiar a una mayoría. Siempre ha sido minimizar a esa mayoría y seguirla engañando. Y seguir en ese púlpito en donde varios se pusieron sus playeritas de prensa fifí, llámame fifí, ¿no? Cuando muchos de ellos saben que de verdad sí se creen fifís y no pueden desmentirme, porque me lo han dicho. Y ese es el problema, cuando la prensa de verdad se cree parte de una élite, cuando de verdad se cree parte de una oligarquía, sin entender que su principal labor es con la gente. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. De verdad les agradezco muchísimo que lo compartan, que lo comenten, que nos dejen sus puntos de vista, que nos ayuden, por supuesto, a seguir creciendo, que la comunidad se siga siendo sumamente amplia, de la mano de todos y cada uno de ustedes. Como les he dicho, habrá ocasiones en que estemos de acuerdo, otras no, pero aquí cabemos todos. Aquí cabemos absolutamente todos y todas, por supuesto. Suscríbanse, denle a la campanita, denle a las notificaciones de YouTube y si hay posibilidades, echen el super chat, el super gracias. Yo les agradezco de verdad muchísimo el favor de su atención y entonces quedamos en eso, si les parece, ¿no? Arrancaríamos probablemente el lunes a las 11 de la mañana con los en vivos en las mañanas y ya por la noche estaremos presentándoles, por supuesto, ya los videos grabados y interactuando con ustedes en el chat. Vamos a estar ya subiendo entrevistas diario a las 5 de la tarde, ¿no? Sobre los temas del día. También vamos a estarle subiendo eso. El noticiero que está a las 4, que es un noticiero rápido, pum, pum, únicamente para que ustedes tengan contexto de lo que está pasando. Y sí, estamos creciendo. Y les tengo una sorpresa antes de que se me vayan. A partir de este domingo a las 6:30 de la tarde, cada 15 días, Luis Guillermo Hernández en esta comunidad. Mi querido Luis Guillermo Hernández también se entra a la colaboración con nosotros, ¿no? Se integra al equipo de trabajo, que ya lo hace mi querida Sofía Pérez Javier, mi querida Fabiola Martínez, está también, por supuesto, Armando Ángeles, está el buen Alexis, está Federico Bonazo, está Ricardo Valderas, está Manuel Hernández Borbolla, está ahora Luis Guillermo Hernández y, por supuesto, antes que todo, está Raixa Moscoso y Jorge Escobar, que han sido pilares fundamentales en todo esto. Yo les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.